Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vamos a comenzar con la clase, inshallah. Vamos con el nombre número 21, Al-Qabid, con Da. Y tiene varios significados, como lo hemos visto: el que constriñe, el que oprime, el que retiene o el que restringe. Allah es Al-Qabid, es decir, lo que Él quiera que suceda. Él es quien enriquece y empobrece. Al-Qabid reside en retener algo o hacerlo escaso. Él es quien toma las almas en el momento de la muerte y extiende su mano a los creyentes para que se vuelvan a Él y se arrepientan. Él es quien restringe el sustento, nuestras vidas y nuestros corazones. Por el contrario, Al-Basit es quien lo expande y ensancha con su generosidad y misericordia. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala es el que da y no el que quita, pero sí el que acorta el sustento, por decirlo así. Y no nada más el sustento físico, es decir, el alimento o el poder adquisitivo, económico, monetario, sino que también la fe hace que la fe crezca o disminuya. Y si nos ponemos a analizar todo cuanto hay en el mundo, se expande y se contrae, y ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos. Aquí siempre o casi siempre tenemos que poner los dos nombres de Allah subhanahu wa ta'ala que son yuxtapuestos. ¿Por qué? Porque uno es el que da y el otro es el que quita, específicamente en Al-Qabid y Al-Basit. Entonces Al-Qabid es el que quita, el que constriñe, el que contrae, y Al-Basit es el que da, el que expande, el de la apertura. Entonces casi siempre, o mejor dicho siempre, se tienen que llegar a estos dos nombres de forma pareja, uno junto con otro. Pueden ir separados, pero lo mejor es que vayan juntos. Los nombres de Al-Qabid y Al-Basit a menudo se mencionan juntos para yuxtaponerlos, como lo dije, y enfatiza cómo Allah subhanahu wa ta'ala puede ser cuanto el constrictor, es decir, Al-Qabid, como el que expande algo, Al-Basit. Esta es una muestra de cómo Allah subhanahu wa ta'ala en su infinita sabiduría da o niega al que Él quiere. Recordemos que en el Sagrado Corán Allah subhanahu wa ta'ala muchas veces dice que Él cuando no hace que le llegue algo a la persona es porque, aunque nosotros creamos que es un mal para nosotros, es un bien, y aunque nosotros creemos que sea un bien, y si no nos llega, es precisamente que es un mal para nosotros. Y en ese aspecto Allah subhanahu wa ta'ala sabe más. Y dice en la Sura de la Vaca, versículo 245, ¿quién ofrecería a Allah un préstamo generoso para que Él se lo devuelva multiplicado? Allah da la estrechez y el desahogo, a Él regresarán. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala nos puede dar con mano abierta, como se dice vulgarmente, pero también nos puede restringir, es decir, Él va a cerrar su mano de la provisión y no nos va a llegar nada. Y la provisión no me refiero nada más a la cuestión monetaria o a la cuestión económica, sino a absolutamente todo, hasta la respiración. Se tiene la necesidad de este nombre para alcanzar la excelencia en la cortesía espiritual, de modo de que sea implacable en relación a todos los dones y los dotes que recibimos de Él, es decir, de Allah subhanahu wa ta'ala, tanto en el dominio sensible como en el inteligible. También se precisa de Él con respecto a lo que se toma para otro en tanto a nuestro cargo según la prescripción de la ley revelada, es decir, que nosotros también podemos dar, podemos otorgar o podemos restringir, pero todo en cuestión humana. Nunca nos vamos a poder comparar ni a poder poner en el estatus en el que Allah subhanahu wa ta'ala se encuentra. Allah es el que oprime, aquel a quien cierra sobre sus siervos el poder y la fuerza de su presión.
de una manera medida, dosificada, al compás con la resistencia de su servidor para no romperle en 1000 pedazos. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala sabe cuándo nos va a llegar, cuándo nos va a dar con estrechez, pero también Él sabe cuándo y por qué nos va a quitar. Nos va a cerrar esa provisión que nosotros necesitamos. Porque recordemos que dice Allah subhanahu wa ta'ala, y no es Allah el más justo de los jueces, es decir, Él es omnisciente, omnisapiente, y Él es el que sabe lo que es mejor para nosotros. De una manera medida y dosificada al compás con la resistencia de su servidor para no romperle en 1000 pedazos, a la vez que para hacerle sentir opresión a través de la angustia, la tristeza, la inseguridad, a fin de llevarle a comprender su falta de capacidad y de fuerzas. Es decir, que muchas veces Allah subhanahu wa ta'ala nos restringe para que nosotros nos autoexaminemos y autoexploremos si estamos haciendo lo correcto o estamos haciendo lo incorrecto, si estamos actuando de una manera bien o de una mala manera, y Él es el que nos va a dar y nos va a restringir de acuerdo también a lo que nosotros estamos actuando. La finalidad de la aplicación del poder de este nombre de Allah subhanahu wa ta'ala sobre el servidor es el hacerle sentir su condición de servidor con respecto a un Señor, el cual es solo que detenta el poder. El ser humano, aquí viene un ejemplo, al ser humano, nosotros para poder vivir necesitamos sangre, porque la sangre es la que hace la función de llevarnos y traernos, bueno, llevar el oxígeno y traer el dióxido de carbono y llevar los nutrientes. El corazón, ¿cómo trabaja? Comprimiendo y expandiendo, comprimiendo y expandiendo. Si nosotros analizamos en nuestro cuerpo, cuando nosotros respiramos, ¿qué hacemos? Contraemos los párpados, los expandimos, ahora sí que abriéndolos. Nuestros pulmones cierran y abren exactamente igual que el corazón. O sea, vuelva a todo. En todo tenemos un ejemplo. Si nosotros damos un paso, tenemos que levantar una pierna, es decir, la contraemos. Para poderlo dar, tenemos que expandirla. Si nosotros ascendemos el contacto de la luz, se hace una contracción y una expansión. Se contrae para que se junte el polo y se expande para que corte la corriente. Entonces, si nosotros analizamos, todo hay en esta vida el ejemplo. Tenemos el ejemplo de la muerte y la vida. Cuando nosotros morimos, llegamos a ese grado de restringir también nosotros mismos nuestro sustento. Pero principalmente Allah subhanahu wa ta'ala nos lo restringe con el ejemplo del dormir, como si fuera una muerte. Y nos lo vuelve a dar al momento en el que nosotros despertamos. La creación tiene sus propios latidos, así como el del corazón. Incluso las mentes humanas se purifican mediante la contracción y se expresan una vez purificadas mediante la expansión. Igualmente podemos decir para la purificación del carácter, así como para la adquisición de la sabiduría. Nada en la creación puede escapar a ambos movimientos, precisamente porque en esencia es el funcionamiento y el ritmo de los seres creados. Incluso durante el día podemos experimentar una contracción, que es el sueño mediante el cual el alma vuelve a su origen, y una expansión en el estado de vigilia. Por eso cuando vamos a dormir decimos las dua: Allahumma bi'ismika amutu wa ahya. Oh Allah, en tu nombre muero y en tu nombre resucito. Es decir, tenemos esa contracción que es la muerte, pero tenemos la expansión que es la vida cuando nosotros despertamos. No en vano, en el mismo libro de Allah subhanahu wa ta'ala menciona el sueño como una muerte y el estado de vigilia como una resurrección diaria. Ambas permanecerán en tanto y en cuanto duren nuestras vidas. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala nos va a restringir nuestra vida cuando llegue nuestro momento, pero sin embargo Él nos da la provisión, nos da mientras nosotros seguimos vivos. Y dice en la sura del envuelto en el manto: tu Señor sabe que permaneces por la noche rezando durante algo menos de 2 tercios o durante la mitad o 1 tercio, así como una parte de los que están contigo. Allah, que mide la noche y el día,
sabe que no podrá ser constante en ello y se ha vuelto a ustedes con indulgencia. Así pues recita el Corán de lo que les sea fácil. Él sabe que entre ustedes hay enfermos y hay algunos que viajan por la tierra buscando el favor de Allah y que otros luchan en el camino de Allah, de modo que reciten de él lo que les sea fácil. Establece el salat y entrega el zakat y háganle a Allah un generoso préstamo. Es bien, el bien que adelanten en su favor lo encontrarán junto a Allah. Esto es mejor y posee más recompensa y pidan perdón a Allah. Ciertamente Allah es perdonador y compasivo. Y en la sura del hierro también nos habla y nos dice: y los que dan y a las que den con generosidad, que le hagan a Allah un hermoso préstamo y que les será multiplicado y tendrán una generosa recompensa. En las dos aleyas, en una nos obliga, es decir, nos da una orden: establece el salat y paga el zakat. Y en la otra dice: a los que dan de su provisión y a las que dan de su provisión con generosidad. A los que dan también puede hacer referencia a los que hacen el salat. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando de lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos está dando, que es la provisión de la vida. Es como cuando, antes de ser musulmanes, yo creo que la mayoría de los que están conectados no son musulmanes de nacimiento, muchos rezamos antes de ser musulmanes, rezábamos. Pero en el momento en el que nosotros hacemos nuestra shahada, en ese momento Allah subhanahu wa ta'ala hace que nosotros tengamos esa conciencia. Es decir, cuando nosotros hacemos la shahada, ahora sí tenemos el permiso de hacer salat en beneficio de nosotros. Antes de nosotros no ser musulmanes no teníamos ese permiso, no teníamos esa gracia de Allah subhanahu wa ta'ala de purificarnos, de rezarle. Pero una vez que nosotros hacemos ese testimonio de fe, nosotros tenemos el permiso y tenemos la provisión de Allah subhanahu wa ta'ala de hacer salat, de dar zakat, de ayunar. Tenemos el permiso de ayunar, siendo que antes de ser musulmanes Allah subhanahu wa ta'ala nos tenía restringidos de esa forma. Y me estoy refiriendo a la forma espiritual, no a la forma económica. A lo mejor en la forma económica nos tenía bien sustentados. Ahora dice también Allah subhanahu wa ta'ala: háganle un generoso préstamo. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala nos está dando de su provisión, y ese préstamo no viene con intereses y no tiene un plazo fijado. Podríamos decir nosotros que ese plazo fijado es el día en que nosotros nos llegue la muerte. Porque si nosotros hacemos un préstamo a Allah, es decir, que si nosotros damos de la provisión que Él nos da, nosotros ese día vamos a obtener nuestra recompensa, es decir, vamos a obtener la mejor de las recompensas. Así Allah toma de ti para devolverlo por duplicado, es decir, un generoso préstamo, en el objeto del aprendizaje de la cortesía. Y dijo Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam: la certeza, la perfecta realización o el ihsan consiste en que adores a Allah como si le vieras, pues Él es el dador y el preceptor, ya que la dádiva o sadaqa va de la mano del compasivo antes de llegar de la mano del que pide. Ihsan literalmente significa hacer lo bueno, hermoso y lo noble. Y hay otro hadith de Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam que dijo: el ángel Gabriel le preguntó al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: ¿qué es el ihsan? Y contestó: adorar a Allah como si le vieras, pues aunque tú no le ves, Él te ve. Y la participación de este nombre al siervo consiste y corresponde en que sea consciente de lo que recibe de Allah subhanahu wa ta'ala de su propia mano y no de la mano de otro que no sea Él, ya que ningún otro que no sea Allah es dueño del reino y no hay dador sino Allah. Es decir, nosotros si analizamos, a lo mejor estos hadices no tienen mucha relación, pero Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento, aunque nosotros no lo entendamos, Él nos está dando el sustento. Y nos está dando no nada más el sustento físico, nos está dando el sustento del aprendizaje, porque al final también el aprender es un sustento que Él nos da. Allah es al-Qabid,